Hola, en este video daremos una introducción y explicación de algunos conceptos relacionados a la teoría de categorías. Este video se graba para el curso CI 3641, Lenguaje de Programación 1 de la Universidad Simón Bolívar. El orden de los tópicos será el siguiente. Primero comenzaremos con una introducción, donde revisaremos algunas definiciones. Luego veremos la motivación y utilidad de la teoría de categorías. Luego, leyes de categorización, aplicación de categorización. Y finalmente, como un análisis ya implementado, la categorización en Haskell. Entonces, bien, introducción de la teoría de categorías. Algunas personas llaman a la teoría de categorías la matemática de las matemáticas, ya que se sitúa por encima de muchas disciplinas matemáticas y conecta a varias de ellas. La teoría de categorías fue introducida por Samuel Eilenberg y Saunders MacLean en 1942 y es un área surgida de la topología algebraica. Estudia una manera diferente de representar colecciones y sus relaciones. En general, estudia cómo se comportan los grupos, y ese comportamiento y las relaciones entre ellos satisfacen con el nombre de morfismo. La teoría de categorías, como ya dije, es un área surgida de la topología algebraica. Utiliza el álgebra como herramienta para resolver problemas topológicos y ofrece una alternativa a los axiomas en la teoría de conjuntos. Además, es parte de los fundamentos teóricos de lenguajes funcionales como Haskell. Para entender de qué manera se aplica esta teoría a tantos contextos, es necesario conocer sus ideas básicas. Una categoría está formada por una clase de objetos junto a una clase de morfismos. Por ejemplo, podemos tomar como objetos las ciudades y como morfismos las rutas para ir de una ciudad a otra. El requerimiento fundamental que han de cumplir las categorías es que si tenemos un morfismo de un objeto X a otro y otro de Y a Z, es posible componerlos y obtener un morfismo de X a Z. En el ejemplo anterior, si hay una carretera de Madrid a Sevilla y otra de Sevilla a Faro, entonces esa ruta Madrid-Sevilla-Faro conduce de Madrid a Faro. Por tanto, existe una categoría de las ciudades y las rutas entre ellas. Asimismo, un programa es también una manera de transformar una serie de datos de entrada en datos de salida, y la manera más sencilla de construir programas complicados es componer programas simples, que es precisamente la manera de trabajar en Haskell. Entonces, ¿qué debe cumplir un algo para ser una categoría? Bueno, primero, debe poseer una colección de objetos. Segundo, debe poseer una colección de morfismos. Tercero, debe existir un conjunto, morfismos de A, B, que represente todos los morfismos de la categoría, donde A y B son elementos de la colección de objetos. 4. Todo elemento en la categoría debe tener un morfismo cuya operación de composición, F compuesto con la identidad o la identidad compuesta con F, es siempre igual a F. Y por último, si F, G y H son morfismos de la categoría, entonces F compuesto con G, luego compuesto con H, es igual a F compuesto con G compuesto con H. Importante recalcar que F tiene un dominio y un codominio y ambos elementos deben ser parte de la colección de objetos. Ahora bien, analicemos un par de conceptos importantes. Sea C una categoría, pongamos que tenemos la categoría C, y decimos que existe un 0, un elemento 0, que no tiene que ver con los numéricos, perteneciente al conjunto de objetos de C, y decimos que para todo X perteneciente al conjunto de objetos de C, no existe un morfismo de algún X a ese elemento 0. Y si eso se cumple, entonces decimos que ese 0 es terminal. Luego, si tenemos, digamos, un elemento llamado 1, que de nuevo no tiene que ver con los numéricos, 1 perteneciente a los objetos de la categoría C, se cumple que para todo X perteneciente al objeto de C no existe un morfismo de 1
a algún X. Entonces, si eso se cumple, decimos que 1 es inicial. Si un objeto es inicial y terminal, entonces decimos que es un objeto 0. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, para la categoría de los conjuntos, donde el objeto inicial es el vacío y el objeto terminal sería el elemento único dentro del conjunto. Es importante aclarar que los morfismos que tenemos disponibles para ser usados en las categorías son los siguientes. El monomorfismo, que nos dice que para todo ser perteneciente a los objetos de la categoría y para todo G y H perteneciente a los morfismos de C, A, tales que F compuesto con G es igual a F compuesto con H, entonces se debe de cumplir que G es igual a H. De modo similar, el epimorfismo es que si para todo elemento perteneciente a los objetos de la categoría y para todo G, H perteneciente a los morfismos de B, C, tales que G compuesto con F es igual a H compuesto con F, se debe cumplir entonces de que G es igual a H. Luego tenemos el isomorfismo, que si existe un G perteneciente a los morfismos de B, A, satisface entonces que F compuesto con G es igual a la identidad de B y que G compuesto con F es igual a la identidad de A. El endomorfismo, que se cumple o se satisface directamente si A es igual a B, y el automorfismo, que si F es un isomorfismo, es que se satisface si F es un isomorfismo y A es igual a B. Ahora, ¿y cuál es la motivación o utilidad de la teoría de categorías en la programación? Bueno, que primero fundamenta lenguajes funcionales como Haskell. Pero, ¿cómo que los fundamentas? Bueno, porque Haskell utiliza el principio de colección de objetos, donde tú tienes múltiples fragmentos de código, como por ejemplo los funtores, y a través de morfismos puedes ir construyendo programas mucho más complicados. Finalmente, estos son algunos ejemplos conocidos de la implementación de la teoría de categorías: functores, monads, transformaciones naturales y los topos, que son un tipo especial de categoría. Entonces, como ejemplo, tenemos que una relación F entre dos categorías C y D se puede convertir en un functor si a cada objeto de C se asigna un objeto de D, a cada morfismo de C se asigna un morfismo de D, el producto de morfismos se preserva en F y los morfismos de identidad se preservan en F. Hemos visto al inicio de la presentación cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para que un objeto matemático sea considerado una categoría. Vamos a profundizar ahora un poco más en ello. Entonces, repasando un poco, para que algo sea considerado una categoría, pues tiene que cumplir lo siguiente: que sea una colección cuyos elementos se denominan objetos, toda colección cuyos elementos se denominan morfismos o flechas, y que tiene que tener dos aplicaciones fuente y objetivo, es decir, una aplicación F que va de la colección A a la colección B y un morfismo para cada objeto llamado identidad. También vimos que tiene que existir o estar definida el morfismo composición, que se comporta de la siguiente manera. El morfismo composición es una operación binaria que lo que hace es tomar un elemento de la colección A a un elemento de la colección B con G aplicado y a su vez lo transforma en un elemento de la colección C. Entonces esto se lee G compuesto con F. Recibe un elemento de la colección A
y retorna un elemento de la colección C con F y G aplicados. Entonces, no es solo que tiene que estar definida la composición, sino que tiene que cumplir las siguientes dos condiciones. Esto es parte de las propiedades axiomáticas de las categorías. La primera es que esta composición tiene que ser asociativa para todos los morfismos definidos dentro de la categoría. Esto es que la operación H compuesta con G y luego compuesta con F tiene que ser igual a el resultado de componer G con F y luego componerlo con H. Finalmente, tiene que existir un elemento neutro dentro de toda colección y al aplicarse con la composición pues tiene que ser neutral. Esto lo que quiere decir es que si componemos la identidad de la colección B con el morfismo F, esto tiene que ser neutral, tiene que producir F y tiene que ser igual a componer F con la identidad de la colección A. Vamos a explorar unos conceptos de construcción de nuevas categorías. Tenemos el concepto de categoría dual, que no es más que la misma categoría, o sea, la categoría que tiene los mismos objetos, pero invirtiendo la dirección de las flechas. Esto se denota con C superíndice OP. Y la categoría de producto, que lo que nos indica es que si C y D son categorías, se pueden formar la categoría producto C cruz D, donde los objetos son pares que consisten en un objeto de C y uno de D respectivamente. Y sus respectivos morfismos también son pares, que van un par con un morfismo en C y un morfismo en D. ¿Cuáles son los tipos de categorías? Tenemos en líneas generales 3 tipos de categorías. Tenemos la categoría preaditiva, que una categoría es considerada aditiva si los morfismos definidos dentro de la categoría son grupos abelianos y la composición de los morfismos es compatible con estas estructuras, es decir, que sea bilineal. Y se considera que es aditiva cuando la categoría tiene todos los productos y coproductos finitos. Una categoría es considerada completa cuando existen todos los límites pequeños en ella. Las categorías de conjuntos, grupos abelianos y espacios topológicos son ejemplos de categorías completas. Y por último tenemos la categoría cerrada cartesiana, que consiste en productos directos, finitos y un morfismo definido en un producto finito. Siempre puede representarse por un morfismo definido en solo uno de los factores. Un ejemplo de categoría cartesiana, de cerrada cartesiana, son los CPO, que son los conjuntos parcialmente ordenados, y también los topos, que son cierto tipo de categoría cerrada cartesiana. Aplicaciones de la teoría de categorías. Actualmente es usada en casi todas las áreas de las matemáticas, en ciencias de la computación, ingeniería química, ingeniería en telecomunicaciones e incluso en el diseño de frenos para automóviles. En particular, se usa para representar nuevos objetos matemáticos a partir de objetos anteriores que parecen similares en distintos contextos y se expresan convenientemente en términos de categorías. Su fuerte impacto reside en su capacidad para fundamentar las matemáticas, como se mencionó antes, la matemática de las matemáticas, y además de proveer medios elegantes y poderosos para expresar relaciones entre distintas ramas de esta disciplina, visualizar y contextualizar diferentes teorías dentro de un marco común. Algunos ejemplos de estas aplicaciones son el teorema de representación de Stone para álgebras booleanas, que relaciona las álgebras booleanas con teoría de conjuntos. De esta forma, para todo conjunto A, se tiene que el conjunto de las partes de A es una álgebra de Boole, donde el orden definido es la relación de inclusión. El primer elemento es el conjunto vacío, el último elemento es el conjunto A,
Y si X y Y pertenecen al conjunto de las partes de A, entonces X o Y es igual a X unión Y. Y X y Y es igual a X intersección Y. Esto nos permite modelar álgebras booleanas en función de conjuntos y poder representarlas como en un diagrama de Haas. Otro ejemplo de la aplicación de la teoría de categorías es la migración de data funtorial. Aquí podemos representar las tablas de información de una base de datos como un grafo dirigido G. Las columnas son vértices y los arcos son las relaciones entre las columnas. El grafo mantiene la sintaxis de la base de datos. Para poder reinstanciar la data hay que agregar algo de significado. Para esto necesitamos, por ejemplo, una forma de decir el vértice más a la izquierda representa el conjunto X. Para hacer esto tomamos la categoría libre de G, construida a partir del dígrafo G, más las flechas identidad y las flechas de composición. Ahora suponemos que tenemos otra base de datos, cuyo dígrafo H genera una categoría H, y suponemos que ambas categorías se relacionan por el funtor J. Se desea hacer una migración de la data de G a H, lo que equivale a un funtor que va de H a la categoría de conjuntos, dado un funtor que va de G a la categoría de conjuntos. De esta forma, solo queda precomponer con J. Esto define una forma de llegar desde la categoría de conjuntos de la base de datos de G a la categoría de conjuntos de la base de datos de H. Con base a esta aplicación se introduce FQL, Functorial Query Language, un lenguaje para manipular bases de datos basado en teoría de categorías. La teoría de categorías se ha convertido en una parte fundamental de la programación funcional moderna. Se ocupa de cómo los objetos se asignan a otros objetos. Un programador funcional interpretaría tales morfismos como funciones, pero en cierto sentido también puede pensar en ellos como un comportamiento bien definido que está asociado con los datos. Muestra de esta aplicación es el lenguaje de programación funcional Haskell. Y bueno, yo soy Miguel Parra y les voy a explicar un poco de cómo se interpreta en Haskell el tema de las categorías y cómo se asocia lo que hacemos en Haskell con la teoría de categorías. Bueno, aquí, como ya hemos visto a lo largo de la presentación, y lo volvemos a representar una vez más, esta es una representación de categorías. Las categorías se pueden ver como un nivel de abstracción más alto que las álgebras. Y las álgebras nosotros las definíamos como un dominio y operadores dentro de ese dominio. Ahora bien, las categorías las podemos ver como objetos y flechas. Las flechas representan lo que se llama como morfismos. Y los objetos son A, B y C. Esos son objetos que pertenecen a una categoría. Las flechas que los unen son los morfismos, como ya dijimos, y los bucles son morfismos de identidad, que van de un elemento a sí mismo. Los morfismos son maneras de llegar de un objeto a otro. En el caso de Haskell, los morfismos son las funciones y los tipos son los objetos. Entonces, bueno, nosotros aquí tenemos un morfismo F y un morfismo G. F va de A a B y G va de B a C. Entonces nosotros podemos hacer una composición de morfismos de G compuesto con F que me lleve de A hasta C. La composición de morfismos se lee de derecha a izquierda, como la composición de funciones. Es decir, que se ejecuta primero la función de más a la derecha y después la de más a la izquierda. Las leyes de categorías. Las categorías, para ser válidas, tienen que cumplir 3 leyes. La asociatividad de composición, que sería que si G es compuesto con H, está compuesto con F, entonces eso va a ser igual a F compuesto con G compuesto con H. Después tenemos que los morfismos son cerrados. Como ya vimos antes, tenemos un morfismo
F de A en B, de A hacia B, un morfismo G de B hacia C, entonces la composición, llamémosla H, de G con F va a ser un morfismo de A hasta C. Todos viven en la misma categoría, no hay un morfismo que lleve a otra categoría. Tenemos la ley de identidad. La ley de identidad se refiere a que todos los morfismos tienen al menos un morfismo identidad y cada flecha o morfismo puede usarse en una composición. Esto quiere decir que todos los objetos deben tener al menos un morfismo identidad, que es una composición de identidad con otro morfismo. Como vemos en esta imagen, tenemos el morfismo, tenemos los objetos A y B y el morfismo identidad de A y el morfismo identidad de B y un morfismo que conecta G, un morfismo G que conecta de A a B. Entonces si hacemos que G, si hacemos la composición de los morfismos G compuesto con el morfismo de identidad de A, esto va a ser igual si hacemos la composición de identidad de B compuesto con G, y todo esto va a ser igual a G. Llegamos a Hask. Hask es la categoría que se implementó en el lenguaje Haskell para poder manejar o poder implementar en el lenguaje, poder desarrollar en el lenguaje cosas parecidas a la teoría de composiciones, teoría de categorías, perdón. Esto quiere decir que Hask es, así se llama, la categoría de Haskell. Y lo que hace Hask es que trata a los tipos como objetos, como bien ya dijimos antes, a las funciones las trata como morfismos, permite la representación de el punto como composición de funciones o composición de morfismos en este caso, y representa el morfismo identidad mediante el símbolo id. Entonces, si tenemos la siguiente función definida en Haskell, tenemos f tal que f recibe una y devuelve un b para todos los tipos a y b. Esto se traduce como que es un morfismo f que va de a hasta b. Lo mismo para la función id. Tenemos que id es una función que recibe un b y devuelve un b. Eso sería el morfismo identidad para b dentro de Haskell. Y como podemos ver, podemos tener y se cumple la tercera ley que vimos antes, que es la de identidad. Si yo hago f compuesto con id, esto va a ser igual a id compuesto con f y esto va a ser igual a f. Entonces, como ya vimos también durante la presentación de mis compañeros, vimos cómo funcionan las categorías. Como hemos visto cómo representa las categorías Haskell hasta los momentos, y ahorita vamos con el tipo que nos permite relacionar una categoría con otra. Estos tipos se llaman functores. Simplemente lo que hace un functor es una transformación entre categorías. Por ejemplo, si tenemos las categorías C y D, tenemos que el functor que va de C a D lo que hace es que mapea cualquier tipo de A dentro de C a través del functor de A y lo devuelve en D. Si tenemos la función f en Haskell de A que recibe una y devuelve un B, esto pertenece a una categoría C, lo que haría un functor para ese morfismo, porque los functores también transforman morfismos, no solo objetos. El functor de f sería un morfismo que recibe un functor de A y devuelve un functor de B en la categoría D. Entonces, los functores deben cumplir dos leyes. Dado un morfismo identidad de A sobre un objeto A, tendremos que el functor de identidad de A
debe ser el morfismo de identidad en el functor A. Y los functores deben ser distributivos sobre la composición de morfismos. Entonces tenemos que si tenemos el functor de f compuesto con g, esto va a ser igual al functor f compuesto con el functor g. Ahora, la representación de los functores en Haskell es a través del type class functor o de la librería, los módulos functor. Entonces, como podemos ver aquí, la definición de functor en Haskell es que tiene un morfismo o una función que recibe cualquier cosa y devuelve cualquier cosa. El operador de la clase functor en Haskell es fmap. Fmap simplemente mapea funciones. Y esto lo que hace es que para todo morfismo de A y B que reciba fmap, me va a devolver un functor de A y un functor de B. Y por último, llegamos a los monads. Los monads en Haskell son una clase muy especial de functor que va de una categoría a sí misma. Pero lo que hace es que al ir a sí misma soporta otro tipo de estructuras o estructuras adicionales. Entonces tenemos que para los monads existen dos operadores o dos operaciones principales. Una es unit y la otra es join. La representación de esto en Haskell es a través del type class, donde tenemos que el functor m es un monad m, donde return es unit, es la operación unit, y en este caso nosotros lo expresamos aquí con bind. Este es el operador bind en Haskell, y lo que hace bind es vincular una variable con un resultado inmediato. Entonces también existe el operador join en Haskell y se puede utilizar, pero esta es la definición que tiene Haskell en su sistema de un monad. ¿Qué hace unit? Unit lo que hace es que un objeto o una variable simple la coloca la transforma al contexto del monad. Y lo que hace bind o join es que rompe una capa del contexto monad. Yo tengo, por ejemplo, aquí lo que podemos ver es que de un monad A me vas a devolver un monad B, pero vas a seguir en el contexto de los monads. Esto se utiliza mucho. Los monads se utilizan bastante para trabajar con listas en Haskell. La utilidad de esto es que te permite transformar de listas a listas de listas o a elementos normales. Te permite sacar y mover de un monad a otro los elementos. Por ejemplo, si hacemos return de A, o si queremos implementar esto o utilizarlo en Haskell para una lista, eso siendo como las listas son functores y son monads, entonces yo puedo usar return para introducir un elemento en una lista. Y bind o join, simplemente si yo tuviera una lista de listas, que eso es un monad igual, y utilizo bind, esto me va a romper una de las capas del contexto de monad, y en vez de tener una lista de listas, voy a tener una lista. Pero voy a seguir estando en el mundo de los monads. Ahorita vamos a culminar con un ejemplo de eso. Las leyes de los monads es que deben cumplir identidad izquierda, identidad derecha y la asociatividad. Aquí podemos ver un ejemplo de un monad, como les comentaba, de una lista de listas.
¿Qué pasa si yo le aplico join a esa lista de listas? En realidad es una lista de listas de listas. Entonces, si le aplico join a eso, rompo una capa del monad, del contexto, y ya no tengo una lista de listas, sino que tengo una lista de listas. Y ahora, si yo le vuelvo a aplicar join a eso, lo que voy a hacer es romper otra capa del monad, y eso me va a dar que ya no tengo una lista de listas, sino que tengo una lista normal. Y bueno, esas son partes de las implementaciones que Haskell tiene de teoría de categorías dentro de su lenguaje. Con esto culminamos y espero que les haya gustado. Nos despedimos por aquí.